Hola, hola. Vamos a poner un título acá si lo fijamos. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que más gente se vaya sumando y voy a dejar este título acá fijado para que los demás, cuando vayan conectándose, se puedan saber de qué vamos a hablar hoy. Bueno, esto en realidad, este tema lo elegí en realidad porque, bueno, cuando salgo a caminar, acá en Neuquén se puede, cuando salgo a caminar la realidad es que yo veo un montón de noticias, como de propagandas, tipo, bueno, cuídate, usa el tapabocas, cuídate, distanciamiento social, cuídate, quédate en casa, ¿no? Como esa propaganda en relación a esta situación y muy poca información con respecto a, bueno, cómo podemos mantenernos sanos y evitar a enfermarnos. Yo muchas veces pienso que todo esto ya todos lo sabemos y a veces es como que digo, no, pero si este tema ya lo sabemos. Y en realidad resulta que no somos todos digamos, no es que todos sabemos estos temas, así que es re interesante poder, bueno, brindar esta información. Me acabo de acordar que yo justamente pensé también en dar este tema porque la madre de un amigo, Leti, ojalá que esté viendo este video porque me olvidé de avisarte, Leti, me había pedido, ella es profe de yoga, me había pedido que hable un poco de este tema porque ella lo quería compartir con sus alumnos. Bueno, voy igualmente a invitarte, Breti. Quizás andás por ahí y lo ves, porque ahora me acabo de acordar que me olvidé de decirte. Ahí está. Bueno, ojalá que lo veas, porque este también está hecho para vos. O sea, un poco para contrarrestar esta propaganda que mucho no nos dice de cómo mantenernos fuertes, en realidad no dice de cómo mantenernos fuertes, y otro poco también porque me lo pidieron, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre este tema que es súper interesante y cuando yo les diga lo que vamos a hablar hoy, las cosas que les voy a comentar, van a decir, ¿en serio? ¿Tan fácil era estimular la defensa? Ni siquiera es que, uy, bueno, van a tener que comprarse un remedio súper... hay alguien que dice, sí, solo se publica la lucha externa contra el virus, no como fortalecernos internamente. Esto es lo más importante. Gracias, Florencia. Bueno, gracias a vos, Fabián. Claro, es muy loco esto porque cuando yo les cuente con qué poquito podemos fortalecernos, no lo van a poder creer, porque no les voy a decir, che, no se tienen que comprar un remedio que está en el Congo belga y que sale una fortuna. No. Así que bueno. Bueno, si quieren vamos a empezar un poco. Yo acá tengo un poco también anotado para no olvidarme de nada, así más o menos queda claro cómo va el tema, ¿sí? Lo que voy a hacer para no distraerme es sacar los comentarios, ¿sí? Ustedes si quieren después me pueden hacer preguntas. Fíjense que en la parte inferior hay un símbolo de preguntas. Escriban ahí las preguntas que yo cuando termino de hablar lo más importante las puedo contestar. Bien, vamos, me gustó esos corazones. Así que vamos a ver cómo era esto para bloquear. Ahí está, desactivo los comentarios, ¿bien? Así yo no me distraigo. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema que es cómo estimular las defensas de manera natural para mantenernos fuertes, ¿sí? Para estar sanos frente a cualquier agente nocivo que pueda afectarnos, ¿sí? Eso puede ser una bacteria, un parásito, un virus, un hongo. Pueden ser células malignas, ¿sí? Células tumorales, ¿sí? Cualquier tóxico o tóxicos tipo pesticidas, bueno, ¿sí? Cualquier tóxico que está dentro de nuestro cuerpo, ¿de qué manera nosotros podemos estar preparados para ese posible ataque, podríamos decir? ¿Bien? Esto nos va a mantener fuertes en todos los aspectos, porque inclusive en células malignas, así tumorales, también podemos estar fuertes previamente, ¿no? Entonces, les voy a hablar de cosas que ustedes van a agarrarse la cabeza y van a decir, no, porque miren lo que les voy a hablar. Bueno, ¿qué factores influyen en el sistema inmune? ¿Qué factores influyen? Bien. Entonces, hay factores que van a estimular y hay factores que van a deprimir el sistema inmune. Los que estimulan son una alimentación rica en
Frutas, verduras, frutos secos, semillas, cereales enteros, legumbres. ¿Bien? Los pensamientos y emociones positivas, ¿sí? El amor, la alegría, la paz, estar contento, ¿sí? Todo eso va a estimular nuestro sistema de defensas. La actividad física, que obviamente en la vida nos van pasando cosas, vamos teniendo conflictos, problemas, pero cuando yo resuelvo y aprendo a resolver esos conflictos de manera armoniosa, eso también estimula mi sistema de defensas. El contacto social, ¿sí? El estar, o sea, digamos, las relaciones entre amigos y familiares, eso estimula el sistema de defensas. Bien. Bien. Y después tenemos, eso es como lo más básico. Por un lado, la alimentación, más bien vegetariana, vegana. Bien, frutos secos, semillas, legumbres, verduras, ¿sí? Cereales enteros. Esa alimentación, los pensamientos y las emociones positivas, la actividad física, la relación con los otros, o sea, con tu familia, con tus amigos. Plantas tenemos después que estimulan. Ya todos conocemos, o bueno, la gran mayoría supongo que conocemos que hay ciertas plantas que estimulan el sistema inmune, como la equinacia, la cúrcuma, el ginseng. Las algas en general también son muy estimulantes del sistema inmune, los hongos, la vitamina C, ¿sí? Y como alimentos, además de todos los que yo nombré, los fermentos, que son los pre y los probióticos que están bastante de moda, ¿no? Y que son muy, muy buenos. Después vamos a hablar obviamente de eso. Bueno, acá va lo interesante, porque tenemos también, como de la misma manera que tenemos factores que estimulan el sistema inmune, tenemos factores que lo inhiben. Así que acá va lo interesante. Voy a subir el volumen por las dudas, espero que me escuchen bien. Bueno, ¿qué factores lo van a inhibir? Bueno, por un lado la alimentación, ya sea una alimentación muy rica en grasas saturadas, grasas trans, que es cuando ustedes vean un envase, lean si tiene grasas trans. Las grasas trans son un invento humano, así que no es que lo van a encontrar en la naturaleza, ¿sí? Las ricas en grasas trans, grasas saturadas, alimentos refinados, ultra procesados o procesados con mucho azúcar, tipo jarabe de alta fructosa, bueno, el azúcar blanco, los siropes, ¿sí? Ese tipo de alimentación. Las emociones negativas, ¿sí? La ira, el enojo, el rencor, los conflictos que no se resuelven de manera armoniosa. El sedentarismo, ¿sí? El no hacer actividad física, el no contacto con el otro, ¿sí? El aislamiento social y la inflamación cuando yo tengo una inflamación de tipo crónica, ¿sí? Que eso se da sobre todo en las enfermedades. Cuando estamos enfermos hay procesos de inflamación que se mantienen en el tiempo y eso también nos disminuye nuestro sistema de defensas. Así que bueno, vayan prestando atención. Después yo les dije que la inflamación crónica disminuye el sistema de defensas. Entonces hay ciertos alimentos que nos van a, que son digamos más inflamatorios. Así que esto también es importante. ¿Cuáles van a ser? Y un poco lo que yo acabo de ya hablar. Alimentos procesados, las carnes, las papas y el maíz en general son alimentos más inflamatorios. Los productos lácteos, los alimentos que sean muy azucarados y las harinas refinadas, ¿sí? Y todo eso va a aumentar la inflamación, con lo cual también va a disminuir el sistema de defensa, ¿sí? Me puede llegar a enfermar también. Yo tengo todo acá un machete como para no olvidarme todo lo que les quiero contar. Después hay alimentos que son menos inflamatorios, que en realidad más que menos inflamatorios, que son antiinflamatorios, que tienen que ver con, bueno, los pescados, pero que sean salvajes, ¿sí? No de criadero. Guarda con eso porque hay mucho de criadero ahora. ¿Sí? Pescados salvajes, sobre todo los azules, que tienen mucho omega 3, que ahora vamos a hablar de eso. Los frutos secos y las semillas, lino, chía, girasol, ¿sí? Los frutos secos y semillas. Las especies, en general todas, cúrcuma, eneldo, hinojo, comino, coriandro, cardamomo, todas. Los vegetales, sobre todo lo que sea las crucíferas, o sea, el brócoli, el coliflor, los repollitos de Bruselas, los nabos, ¿sí? Las cebollas, el ajo, los espárragos, la remolacha, la zanahoria, bueno, las verduras en general, las lechugas, los tomates. Las algas y hongos también, que tienen fitoquímicos muy interesantes.
Las legumbres, sobre todo el poroto mung, el arroz negro y el rojo, y las lentejas, y sobre todo cuando son integrales, digamos, no refinados. Y después tenemos las frutas, claramente, y las bebidas como el té verde, y bueno, acá yo puse en mi machete el vino tinto orgánico, porque en realidad las uvas tienen un fitoquímico que se llama el resveratrol, que capaz que lo conocen. Entonces, bueno, en un vino orgánico tendríamos este fitoquímico también para utilizar, que va en contra de la inflamación. De hecho, el resveratrol es un fitoquímico muy, muy bueno para el cáncer, ¿sí? Y todo, en realidad, en las crucíferas, los vegetales de las crucíferas, de ese grupo de familias, que son los repollitos, el coliflor, el chucrut no, sería el repollo, ¿sí? Todas esas familias de vegetales tienen un montón de fitoquímicos excelentes para todo lo que es enfermedades malignas o cáncer, ¿bien? Bueno, acá hay dos temas interesantes que tienen que ver con los ácidos grasos esenciales, que son el omega 6 y el omega 3. ¿Sí? Esos dos ácidos grasos los tengo que consumir a través de la dieta, porque mi cuerpo no los sintetiza, no los producimos, o sea que sí o sí lo consumimos y lo ingerimos a través de la dieta. Los dos son esenciales, con lo cual son importantes los dos, no es que uno es mejor que el otro, ¿sí? Los dos son importantes y esenciales y los tenemos que consumir. En una relación 1-1, ¿sí? Omega 6, omega 3, 1-1, quiere decir que yo como la misma cantidad de omega 6 que la misma cantidad de omega 3. Cuando eso no pasa y consumimos más omega 6 que omega 3, se desequilibra un poco la cosa y como el omega 6 es más proinflamatorio, se va la cadena hacia lo inflamatorio, ¿sí? Se empiezan a sintetizar sustancias que tienen que ver con el proceso de inflamación, con lo cual va a reducir el sistema de defensas. Bien, ¿dónde yo encuentro el omega 6? Acá está el tema, porque en general en la sociedad, más o menos, bueno, las cosas están cambiando por suerte, pero en general se consume más omega 6 que omega 3 y van a saber por qué. Porque en general el omega 6 está en las carnes, en los lácteos y en el aceite de soja y de girasol. ¿Y por qué está en esos productos? Bueno, como el ganado en general muchas veces le dan granos, ¿sí? Y esos granos tienen, bueno, digamos, los granos, esto es muy importante que entendamos, lo que yo como soy, ¿sí? Mis células nacen de lo que yo comí, lo que pude digerir. Y lo mismo pasa con los animales. Si a un animal yo le doy granos y no lo dejo caminar, va a tener un determinado tipo de grasa y de células y tejidos que es totalmente distinto al animal que pastoreó, que caminó, es completamente distinto, ¿sí? O sea que el omega 6 de un animal que comió granos en general es mucho también más inflamatorio que el de aquel animal que no comió granos, ¿bien? Es importante eso. Y el omega 3 es el ácido graso que digamos que estimula el sistema de defensas, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la inmunidad. Y que lo encontramos sobre todo en los pescados azules salvajes, ¿sí? No de criadero, por la misma razón, porque los de criadero también les dan granos, etcétera, ¿sí? No es lo mismo. Y en el lino y en la chía, sobre todo, ¿sí? En esas dos semillas. Por eso muchas veces yo sugiero que cada tanto intercambiemos los aceites, ¿sí? Que siempre usemos de primera prensión en frío, vegetales, ¿sí? Y que cada tanto usemos alguno de lino o de chía para incorporar este omega 3 que es re importante y que hay que tener una relación 1-1, ¿sí? Sobre todo si yo como carne, tengo que tener, no olvidarme de comer el omega 3, ¿bien? Que lo encuentro ahí en el lino y la chía. Después hay unas plantas como la borraja, que también tienen este omega 3. Pero bueno, como los más característicos es el lino y la chía. Bien, también es muy importante que les hable de la fibra. Hasta ahora va todo bien. Voy a activar los comentarios, a ver si está todo bien. Así me dicen si va todo bien. Si van entendiendo. A ver ahí. Ajá, en bebés niños, Bueno, veo que hay un montón de preguntas, chicos. Wow. Bueno, con respecto a este tema, vi ahí recién una que preguntan: ¿todos los lácteos son inflamatorios?
Es un tema muy interesante lo de la leche. Quizás si quieren, vamos a hacer una encuesta a ver si les gustaría que hable un poco de lácteos. No son las mismas, digamos, las leches no son todas iguales, ¿sí? La leche humana no es igual que la leche de vaca, ¿bien? ¿Por qué? Es muy sencillo esto. La leche de vaca está diseñada para un ternero, ¿sí? Que duplica su peso en un determinado tiempo y el bebé no duplica su peso en el mismo tiempo, ¿sí? No estamos hablando de la misma especie, en un montón de aspectos, digamos, no es lo mismo, ¿sí? Entonces, la leche de cabra es un poco más parecida a la leche humana, podríamos decir. Con lo cual sería quizás menos inflamatoria. Siempre y cuando ustedes piensen en el origen del alimento y ahí tienen la respuesta. Si es una cabra que no pastoreó, que no se movió, que le dieron grano y que la pasó mal y vivió estresada, lógicamente tampoco va a ser un alimento no tan inflamatorio. ¿Me explico? Ahí está toda la respuesta. Bien, creo que con respecto a esto voy a seguir. Wow, hay un montón de preguntas. Vamos a ver cómo hacemos para contestar todo. Bueno, voy a cerrar los comentarios ahora. Sigo con lo que tenía pensado hablarles. Y después creo que hay algún par de preguntitas con respecto al sistema inmune, que esas son las que seguramente conteste. Y después veo las otras. Le doy prioridad a esas y después veo las otras, ¿bien? Vamos a cerrar acá, así yo no me pierdo. Bueno, hay algo súper importante que es un poco el tema este pre y probióticos, que seguramente escucharon hablar, o fermentos, que es básicamente lo mismo, que es, digamos, una forma de, digamos, el fermento es algo sumamente interesante, porque lo podemos hacer en casa, tiene un nombre como wow, re de química, que necesitamos un super laboratorio y no sé qué, pero la realidad es que podemos fermentar en nuestra propia cocina sin mucho recipiente ni cosa rara, ¿bien? ¿Y por qué es importante fermentar? Porque cuando yo fermento un alimento, lo que estoy haciendo es, por un lado, conservar ese alimento, y obviamente sin conservantes químicos, lo conservo de manera natural. Por el otro, hago que ese alimento sea más digerible, ¿sí? Se hace más digerible, con lo cual todos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, si es que las hubiera, van a hacerse como más pequeñas. Entonces luego cuando yo las como son más fáciles de digerir. Y por el otro, lo que estoy haciendo es incorporar bacterias benéficas y comidita para mis bacterias benéficas a mi flora bacteriana, ¿sí? Es muy importante entender que cuando hablamos del sistema de defensas, no estamos hablando de el sistema de defensas, no sé, las amígdalas de los ganglios, o sea, sí, más vale, están ahí también, hay células de las defensas, pero el 80% de nuestras células de las defensas están en nuestro tubo digestivo, ¿sí? Y es la verdad que es bastante lógico. A través del tubo digestivo yo estoy incorporando todo el tiempo alimentos que pueden venir contaminados, que pueden tener alguna bacteria, alguna cosa tóxica para mi cuerpo. Entonces ese es el momento en donde las bacterias benéficas que yo tengo y todo el sistema de defensas va a actuar contra esos gérmenes. Entonces por eso el 80% de nuestro tubo de nuestra flora, perdón, de nuestro sistema de defensas está en nuestra flora. Bien. Y digamos, ¿de qué depende ese sistema de defensas? Digamos, es muy ayudado con las bacterias que nosotros tenemos en nuestro tubo digestivo, ¿sí? Si nosotros tenemos bacterias fermentativas, esas bacterias en general suelen ayudarnos a sacar bacterias que son más, digamos que son dañinas, por ejemplo, Shigella, Escherichia coli, Salmonella, ¿sí? Que son bacterias que están que pueden digamos que pueden enfermarnos, ¿sí? Que pueden estar en tubo digestivo a través de lo que comemos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo para tener una flora bacteriana que sea más bien fermentativa, que es como las bacterias que yo estoy esperando tener en mi tubo digestivo para tener una buena salud, para tener una buena digestión y para que mi sistema inmune esté bien, fuerte? Y es a través de la alimentación, un poco lo primero que hablamos o que les dije, que fue más alimentación
vegetariana, vegana. Es hacia ahí donde tenemos que ir, ¿sí? Hacia ese lugar para estar más fuertes. Cuanto yo más incorpore este tipo de alimentación, yo mejor voy a estar, ¿sí? Voy a poder modificar mi flora bacteriana, con lo cual voy a estar ayudando a mejorar mi digestión y a tener un sistema de defensas fuerte. Y acá voy a hablar de un tema que es interesante, que también entendamos, que es la fibra. La fibra es la parte de... está solamente, esto es importante, la fibra está solamente en alimentos de origen vegetal, ¿sí? No está en alimentos de origen animal. Y es la parte del alimento que no se puede digerir por los jugos gástricos, con lo cual la fibra no se digiere, ¿sí? Pero es importante porque es como que funciona como una escoba, ¿sí? La fibra lo que hace es barrer todas las toxinas. Por eso es importante que yo consuma fibras. De hecho, la fibra es necesaria para mantener una buena salud intestinal. Y a su vez se relaciona con un menor riesgo de padecer cáncer, sobre todo de cáncer digestivo, ¿no? De cáncer de algún aparato, no sé, de colon o de recto, ¿bien? Entonces la fibra es muy importante. Entonces la tengo solamente en alimentos de origen vegetal y ayuda a borrar toxinas. Pero a su vez hay una fibra muy interesante que se llama arabinoxilano, que es una fibra que estimula la producción de células inmunes, como las natural killer, no quiero equivocarme acá, los leucocitos, los linfocitos y las natural killer, ¿sí? Que son todas células que pertenecen al sistema de defensas. Entonces, ese arabinoxilano, esa fibra específica que estimula las defensas, la vamos a encontrar en las cebollas, en los puerros, en los espárragos, ¿sí? En un montón de alimentos, ¿sí? Que son obviamente de origen vegetal porque la fibra no está en la carne, ¿bien? Esto para la persona que no va de cuerpo, que le cuesta ir de cuerpo y tiene que reemplazar todos esos alimentos que no son de origen vegetal por alimentos de origen vegetal. Y ahí también vamos a incluir a las harinas que son refinadas, porque las harinas refinadas y los azúcares refinados lógicamente tampoco tienen ningún tipo de fibra, ¿bien? Bueno, no sé si les nombré que también está este arabinoxilano en los champiñones, en el arroz integral, el morrón rojo y los puerros y el brócoli, ¿bien? Así que bueno. Bien, algo hablé un poquito de fermentos, no sé si este tema lo conocen, o pre y probióticos. Ahí vi un par de preguntas sobre el kéfir, creo. A ver, voy a poner de vuelta las preguntas, voy a fijar de vuelta los comentarios. Y voy a ver las preguntas. Hay alguien que me pregunta, en adolescentes, ¿cómo podemos hacer? Bueno, la verdad que no sé a qué se refiere. Vale Ríos, esa pregunta. ¿Qué opinas de la vitamina B12? Bien, la vitamina B12 es una vitamina que en realidad se produce por cianobacterias y con lo cual, digamos, no es que solo está en alimentos de origen animal, ¿bien? El tema es que los alimentos de origen vegetal no tienen cantidades suficientes ni cantidades suficientes ni formas suficientes para absorberla, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente con esa vitamina. Hay mucha gente que no tiene problemas con esa vitamina, ¿sí? Que tiene una alimentación vegetariana vegana y que no necesita suplementarse. Y hay gente que sí. Con lo cual yo siempre sugiero que si vas a tener una alimentación vegetariana vegana, ¿sí? Te hagas un estudio para ver tus valores de vitamina B12 y que desde ahí decidas si haces un tratamiento porque estás en carencia, ¿sí? O te suplementas. Pero sí sugiero que se suplementen porque por esto que les estoy explicando, ¿sí? Pueden igual también ver un poco otra opinión. Yo sé que Néstor Palmetti opina diferente con respecto a este tema. Si uno lleva una alimentación fisiológica y hace toda la limpieza, si tiene ese tipo de alimentación y estilo de vida, ellos consideran que no es necesario suplementarse. Pero bueno, ahí tienen dos opiniones distintas. Acá alguien me pregunta si para el estreñimiento lo ideal es sacar carnes, harinas y azúcares.
y si hay alguna planta que recomiendes para infusión. Mira, sacá todo eso, o reducí por lo menos la cantidad, o empezá, o sea, reducí carnes, ¿sí? Quesos también, ¿sí? Porque vos pensás que ahí no hay fibra, en lo de origen animal no hay fibra, entonces reducí todo lo de origen animal y por lo menos cambiar las harinas por harinas integrales de grano entero y vas a ver la diferencia. Empezá a consumir más frutas y más verduras y más semillas, por ejemplo de chía y de lino. Esa es una buena planta que puedes tomar para mejorar. Y mucho líquido y actividad física. Bueno, a ver, paren que ahí alguien me preguntó sobre fermentos. ¿Cómo aumentar el sistema inmune en adolescentes? De la misma manera que estoy explicando ahora, digamos, ¿sí? Es todo lo mismo, no es para adolescentes es una cosa, para adultos es otra, para niños es otra. Todo, para todos es lo mismo, ¿bien? ¿Cómo se hace el fermento? Bueno, depende, tenemos diferentes tipos de fermentos. Yo en mi sitio web tengo recetas para todos los fermentos, es un tema que me interesa muchísimo y que hablo muchísimo. Así que tengo recetas para kefir, para chucrut, para kimchi, para doshas, ¿sí? Lo van a ver escrito como dosas, es un pan fermentado de arroz y yamaní y lentejas. Es una comida india, en realidad es un tipo de pan indio que es como un pan que queda muy, muy, muy finito, un crepe, como si fuera un crepe. Pero es un pan fermentado, ¿sí? Se hace un fermento con el arroz y la lenteja, se mezcla y se hace como si fuera una masa y después se hace un pan bien, bien finito. Tengo también recetas de cerveza de jengibre, que no tiene nada de alcohol, o sea que inclusive para niños también podría ser. ¿Qué más tengo recetas? Bueno, tengo varias recetas de fermentos, ¿sí? El tofu es un fermento también, es un fermento de la soja, ¿sí? Es como un queso de soja y es un fermento. Otra cosa que no dije de los fermentos es que los fermentos, digamos, hacen más digerible el alimento, ¿sí? Eso igual ya lo dije, pero un ejemplo justamente son los productos fermentados de la soja, porque la soja es una legumbre un poco difícil de digerir y cuando uno la fermenta se hace más fácil de digerir, ¿sí? Por ejemplo, el tofu, el tempeh, el miso y la salsa de soja. Son todos productos fermentados de soja excelentes para consumir soja. Si tenemos una soja buena, orgánica, sobre todo, está bueno, ¿sí? Voy a ver las preguntas. Sigo las preguntas. Acá me preguntan qué fuente de omega 6 me recomendás si soy vegana. Bueno, ahí tenés girasol, soja, ¿sí? Siempre de primera aprehensión en frío. Bien. Y sésamo también. Kichadi para estos tiempos de cuarentena. Bien, el kichadi es un guiso, en realidad. Es un guiso que tiene un cereal, una legumbre y alguna otra verdura. Yo recomiendo a eso sumarle un queso rallado de semillas como un romesán con semillas de sésamo, de lino, de chía, de girasol, de zapallo y levadura nutricional para darle justamente estos omega 6 y omega 3 que a veces no consumimos o no tenemos tanta idea si los estamos consumiendo. Eso es un kichadi. Quizás en alguno de estos días puedo subir alguna receta específica de un kichadi, pero en realidad es como ponerse creativo, elegir un cereal que puede ser arroz, por ejemplo, basmati o yamaní, una legumbre, que en general yo recomiendo el poroto mung o la lenteja turca, y alguna otra verdura, ¿sí? Y además usás especias, ¿sí? Para niños que no quieren frutas o verduras, y enseñarles a comer frutas o verduras, porque, digamos, un niño que no quiere comer frutas o verduras evidentemente aprendió que hay otros alimentos y reaprendió sabores que en realidad no son los más adecuados. Entonces es nuestra responsabilidad como padres enseñarles o que ellos reaprendan el sabor de los alimentos que son naturales, ¿sí? Kéfir probióticos, bueno, como les dije acá en mi página tienen todo, con respecto a ese tema tienen las recetas, ¿bien? Bueno, hay alguien que pregunta por el hongo cándida, ¿sí? Bueno, todo esto que estamos hablando te va a venir bien, cambiarla, sobre todo la alimentación,
Sobre todo reducir harinas y dulces muy refinados, sobre todo. Bueno, hay alguien que me pregunta de la cirugía bariátrica. No absorbo igual que otros los nutrientes. ¿Qué suplemento natural? Bueno, igual eso por ahí se lo tendrías que preguntar a tu médico de cabecera, que te hizo la cirugía bariátrica específicamente, para ver cómo, digamos, cómo quedó, digamos, cómo está tu estómago. Esa persona es la que sabe qué cirugía te hizo, si hay muchas cirugías bariátricas, estilos, digamos. A ver... ¿Qué hierbas puedo utilizar para estimular la defensa de un Pitta Kapha y para un Kapha Vata? Bueno, en realidad eso es más o menos lo que estamos hablando ahora. No hay, olvídense un poco de los doshas. Los doshas, ustedes piensen que todos tenemos los 3 doshas, ¿sí? Nada más que en diferentes concentraciones. Las defensas, como les acabo de hablar, ni siquiera hablé de los doshas, ni los mencioné. Porque en realidad las defensas las vamos a estimular con una buena alimentación, con un buen emoción y pensamiento, con el contacto social, con la actividad física, con la resolución de conflictos de manera armoniosa, ¿sí? Y con fermentos, justamente, y podemos usar plantas, pero no son específicas para cada dosha. Después, más fino, uno puede hilar y decir, bueno, esta planta quizás al dosha Vata lo puedes equilibrar, ¿sí? Pero hay que hilar más fino. La realidad es que la fitoterapia ayurvédica está muy analizada en plantas ayurvédicas, ¿sí? Que son plantas bien de India. Las que voy a mencionar ahora no son específicamente de India, salvo la cúrcuma, ¿sí? Que igual la cúrcuma es tridóxica, así que con lo cual no habría problema. Entonces, plantas equinacia, ¿sí? En la tintura madre pueden conseguir. La cúrcuma lo mismo, pueden conseguir la tintura o hay comprimidos también. Porque la cúrcuma, o sea, la pueden usar también en la especia, que está muy buena, pero para obtener dosis terapéuticas necesita mucha cúrcuma, con lo cual es preferible por ahí usar o tintura madre o comprimidos. Y siempre se aconseja usarla junto con pimienta negra para mejorar la biodisponibilidad, o sea, la absorción de la cúrcuma. Después tenemos al propóleo, a la vitamina C, que la encontramos sobre todo en cítricos, en el kiwi, en la rosa mosqueta, ¿sí? Que tiene mucha, en la acerola, en la guayaba, ¿sí? Todas esas tienen mucha vitamina C. Después tenemos el ginseng, que es una planta que también estimula las defensas. Bueno, creo que ahí no me estoy olvidando de nada. Pero tiene mucho que ver la alimentación, ¿sí? Ahí es donde más podemos ayudar a nuestro sistema de defensas, en la alimentación y en los fermentos que van a ser también alimentos, son alimentos, pero que nos van a ayudar mucho más a tener una buena flora intestinal, ¿sí? Y por ende un buen sistema de defensas. Bien, veamos ahí alguna otra pregunta. Acá miren esta pregunta que interesante, si sirve para reducir el ácido úrico. Estas preguntas me encantan porque en realidad el ayurveda sirve para reducir el ácido úrico. Mirá, te voy a contestar. En realidad, esta pregunta, la respuesta está en la alimentación. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo mucha proteína de origen animal? ¿Estás comiendo mucha carne de pollo, carne de pescado? Carne es todo para mí, ¿sí? Cualquier animal es carne. ¿Estás consumiendo muchos lácteos, muchos quesos? ¿Sí? No importa si es queso untable, cremoso, queso, ¿bien? Mucha leche, ¿sí? Ahí está la respuesta a tu pregunta, ¿bien? En la alimentación. Bueno, muchas gracias Fabi por este mensaje, muy interesante el tema y es muy actual. Te invito, Flor, a escribir un artículo, sabes mucho, gracias. Bueno, gracias Fabi. A ver, acá vi una pregunta. ¿Qué se puede hacer si tenés algún problema con el sistema inmune como la artritis? Bueno, esta persona creo que justo me había preguntado sobre la artritis reumatoidea. Bien, ¿saben qué? Hay
digamos, muchos estudios en relación a la alimentación y las enfermedades articulares. Y se vio que justamente, miren qué loco lo que les voy a decir ahora, que justamente la proteína de origen animal está muy relacionada con las enfermedades como la artritis y las enfermedades articulares, ¿sí? Con lo cual, siempre que tengo un paciente con enfermedad articular, yo le recomiendo que disminuya su consumo de carnes y de productos de origen animal, ¿sí? Carnes para mí es todos los animales y lácteos también y quesos, ¿sí? Todo eso. Y digamos que aumente su consumo de omega 3, que es el que dijimos, que es el omega que está relacionado justamente con la no inflamación y con el estímulo de las defensas, ¿sí? Que lo encontramos en las semillas de lino y de chía, ¿bien? Y que a su vez, bueno, después tenemos la borraja, que es una planta que también tiene omega 3, y que a su vez está en los pescados azules que no son de criadero, ¿sí? Que los pescados azules salvajes. Los pescados azules son los pescados más grasos, ¿bien? Así que más de eso y menos productos de origen animal. Y fíjate cómo te va, ¿sí? La artritis a su vez en Ayurveda es una enfermedad donde se considera que hay muchas toxinas dando vuelta, ¿sí? Muchas. Con lo cual está muy bueno que intentes una dieta de limpieza, en realidad, que hagas una limpieza, porque se considera que hay mucha toxina dando vuelta. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, hay algunas cosas que ya las contesté. Bueno, hay muchas que ya contesté acá. A ver esta. Soy cafapita, el mate con coco rallado y el agua con cúrcuma y pimienta está bien. Mirá. Fíjate que están los posteos para los mates, ¿viste? Para cada doya. Simplemente hace una combinación. La pimienta está buena para kafa, para pita puede llegar a desequilibrarlo. Si tenés acidez, eructos, reflujo de comida, sácala. Pero si no tenés nada de eso, puedes usarla. Y si no, puedes usar jengibre también. Bien, y acá vi a alguien que preguntó sobre kéfir. Bueno, ahí vamos a ir, ¿bien? Al tema de probióticos. Quiero ver qué hora es. Bueno, estamos re bien con la hora. Bueno, les voy a explicar entonces un poco el tema de probióticos. ¿Les parece bien? De fermentos. Bueno, entonces yo les dije que cuando fermentamos, primero que lo podemos hacer en nuestra cocina, ¿bien? Cuando fermentamos lo que estamos haciendo es que por un lado que un alimento sea nutricionalmente más rico, o sea que sea más nutritivo. Por el otro hacemos que el alimento sea más digerible. Por el otro, si yo tengo una huerta en casa y de repente empecé a tener, qué sé yo, zanahorias, remolachas, repollo, ¿sí? Tengo grandes cantidades, lo que puedo hacer es conservarlo de manera natural, ¿sí? Así que todo eso hacemos cuando estamos fermentando. Hay diferentes tipos de fermentos, claramente. Los fermentos lo que hacen es ayudarnos en la digestión, estimular nuestras defensas y también nos ayudan a, digamos, de alguna manera a matar bacterias que no son benéficas y que no está bueno que tengamos en nuestra flora. Bien. Bien, entonces, específicamente hablando de los fermentos que acá nombran, que es el kéfir es un fermento, es una bebida, ¿sí? Que se fermenta en medio líquido, ¿sí? En general se usa el agua, a veces se pueden usar leches también, ya sea vegetales o de vaca. Cuando es de vaca yo siempre recomiendo que sea alguna de un productor más consciente, ¿sí? Así no nos estamos consumiendo ningún lácteo, La Serenísima o Sancor o qué sé yo, ¿bien? Algo un poco más, que no sea nocivo en realidad. Entonces, es un fermento que se hace en medio líquido, ¿sí? Se usan unos nódulos, son unos nódulos que son blancos, medio amarillentos, que son colonias de bacterias y de levaduras. Y lo que se hace es simplemente colocarlo en agua junto con azúcar, ¿sí? Que yo recomiendo el azúcar mascabo o la miel para hacerlo. Se usan cítricos también, ¿sí? Y se puede usar, también se puede poner jengibre, por ejemplo, se puede poner menta o se puede poner al final de la fermentación jengibre o menta.
Como la fermentación está involucrado, digamos, el calor, los días más calurosos o en las épocas de más calor, como el verano, el kéfir se hace más o menos en 24 horas. Cuando hace más frío, en invierno, se hace en 48 horas en general. Bien, y es una bebida que después se filtra, los nódulos nunca se comen, ¿sí? Con esos nódulos se vuelve a hacer más kéfir, y a medida que yo voy haciendo cada vez más kéfir, va a ir aumentando cada vez más los nódulos. Con lo cual, llega un momento que no sé qué hacer con tanto nódulo y me empiezo a regalar, ¿bien? Así que tiene una doble cosa linda el kéfir, sino que en general te lo regalan. Bien, eso es con el kéfir puntualmente. Pero tenemos otros fermentos. De hecho, el vino es un fermento, el queso es un fermento. Cuando yo broto y germino, estoy fermentando. Y lo interesante de los brotes es que, por ejemplo, hago germinado de fenogreco, ¿sí? El fenogreco es una semillita dura, o de poroto mung o de lentejas. Cuando yo lo germino, ese germinado va a tener más concentración de vitamina B, que de hecho en la semilla no tiene vitamina B. Entonces lo hago nutricionalmente mucho más rico, ¿sí? Aporta muchos más nutrientes. Además es un alimento vivo, además tiene enzimas, ¿sí? Porque para que el proceso de fermentación se lleve a cabo, se generan enzimas que cuando yo las consumo me va a ayudar a mi cuerpo para las enzimas que yo necesito para mis propios procesos metabólicos. Así que está bueno, nos da bastante energía. Como está el alimento un poco más predigerido, podríamos decir, es más fácil de digerirlo, ¿sí? Y además nos ayuda en todo lo que es el sistema de defensas y en nuestra flora bacteriana. Así que fermentos a fondo, no sé si conocen algunos, si consumen. Yo, por ejemplo, acá en casa tengo chucrut, kimchi y kéfir, y en general suelo germinar siempre todo el tiempo. Son los que más uso. Pero la cerveza de jengibre, por ejemplo, es una cosa muy sencilla de hacer. Ahí está la receta ahí en mi página. Y es también un fermento, es una bebida riquísima, no saben lo rica que es, no tiene casi nada de alcohol. Y es muy rica, la verdad, muy rica. Después, yo de quien aprendí mucho sobre fermentos es de Sandor Katz, que es un... miren, les voy a contar esta historia, es muy interesante. Sandor Katz es un escritor, bueno, en realidad es un tipo que vive en Estados Unidos y que hizo un libro que se llama Pura Fermentación, que yo lo conocí cuando estaba en Bolsón viviendo. Me lo compartió una vecina. Hacía mucho frío, mucha nieve. Bolsón, bueno, me comparte este libro y está alucinante, espectacular, tiene un montón de recetas de fermentación. Sandor es una persona que, tiene HIV, toma antirretrovirales, que es la medicación para HIV, bien. Y él empezó por cuestiones de su familia, de sus antecedentes como en su familia, ¿sí? Empezó a indagar bastante sobre los fermentos y se volvió un experto en fermentación y le encanta la fermentación. Y él toma fermentos todos los días, ¿sí? Con sus comidas. Y bueno, nada, convive con HIV, pero sin enfermarse. Convive con HIV. Además, vive en una granja en donde, bueno, tienen todos alimentos orgánicos. Él consume carnes, ¿sí? Pero bueno, de ese tipo, ¿sí? Además, muchos vegetales y mucho fermento, con lo cual mantiene un estado de salud muy bueno. Se los recomiendo ese libro si tienen ganas de interiorizarse un poco más sobre fermentos. Es muy interesante porque además él cuenta las historias y bueno, y da un montón de recetas. Otro alimento que es un fermento son es el pan de masa madre, ¿sí? La masa madre es, digamos, lo que es la masa madre es un pedacito, se pone a fermentar, en realidad, el cereal que yo voy a elegir para hacer pan, llámese trigo, por ejemplo, con agua y con alguna fruta que tenga un poquito de moho o de pelusa. Eso se deja fermentando. Se empieza a hacer burbujas, ¿sí? Los procesos de fermentación nos damos cuenta que van porque se empiezan a hacer burbujitas. Entonces, eso queda como una masa, es lo que justamente se llama masa madre, porque desde ahí va a ser mi levadura. En vez de la levadura que compro en sobrecito o la otra en cuadraditos, esa es mi levadura para el próximo pan que yo haga, ¿sí? Eso es la masa madre y eso también es un fermento. El cacao es un fermento, el café es un fermento.
El té es un fermento, ¿bien? Se hacen a través de procesos de fermentación. Ahora, si yo a ese proceso de fermentación lo mato porque lo pasteurizo, ¿sí? Eso es lo que tienen que fijarse, sobre todo si compran miso, tempeh o alguna de esas cosas, que son muy difíciles de hacer porque son procesos de fermentación muy largos, de más de un año, y que se necesitan unas levaduras específicas, unos honguitos específicos. Y bueno, por eso es muy difícil hacerlo. Fíjense que no esté pasteurizado porque si no es como que no tiene sentido ese fermento en sí. Bien, a ver, voy a ver si hay alguna otra pregunta. Acá hay alguien que pregunta cómo saber cuándo o cuánto ingerir de todos esos alimentos, cómo organizar y equilibrarla. Bueno, en realidad, más frutas, más verduras, más semillas, más frutos secos, más cereales integrales. Eso es como la base, ¿bien? Y después con respecto a fermentos, vas viendo, ¿sí? Vas probando cantidades, vas poniendo un poquito. Esto es como un proceso, vayan tomándose como un proceso y como un juego también, y van incorporando de a poco en la medida que van pudiendo, ¿sí? Si no sos vegano o vegetariano, bueno, reducí cantidades de carne. Acá no importa la etiqueta en sí, si sos vegano o vegetariano, no importa esa etiqueta. Vos ya acá tenés la información. Ciertos alimentos te estimulan las defensas, ciertos te las bajan. Bien, elegí en base a eso, ¿sí? Y después lo que vos podés hacer es reducir cantidades. Buscar calidad, que es muy importante, y reducir cantidades. Y ya con eso estás haciendo un montonazo. A ver qué me dijeron acá. Quiero ver. Hice el desafío de 10 días sin carnes y ahora estoy con 10 días sin harinas. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Si el vino no es orgánico, ¿también reduce la inflamación? Bueno, lo ideal es que sea orgánico, ¿sí? ¿Cómo subo mi sistema inmune si dejé las carnes rojas y blancas? Y ya ahí lo está subiendo. Así que quédate tranquila, ahí ya está subiendo. Omega 6 en la onagra o aceite de primo rosa. Sí, muy bien. La onagra también tiene omega 6. Genial. Genial, me encantan tus tips. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo bajo los triglicéridos en una persona cardíaca? Bueno, los triglicéridos se bajan de la misma manera en cardíacos o no cardíacos, ¿bien? Lo interesante, mira, no sé quién es la persona cardíaca que tiene los triglicéridos altos, pero lo que puedes hacer es lo siguiente. 3 días, reducís. O sea, 3 días sacás completamente al 100% todas las harinas. Todas. O sea, bollitos, panes, pastas, pizza, empanadas. Todo lo que sea harina lo sacás. Y azúcares, ¿sí? Azúcar blanca, azúcar miel, todo. Todos los hidratos de carbono de ese estilo. Los sacas todos. Y el alcohol, por 3 días. Y al cuarto día te haces un estudio de sangre. Fíjate cómo están tus triglicéridos. Y ahí tenés la respuesta. Bien. ¿Qué alimentos alcalinizan más el cuerpo? Los que acabo de nombrar. ¿Sí? Frutas, verduras, vegetales, frutos secos, semillas. Las legumbres y cereales son los que menos van a alcalinizar dentro de lo que es vegetales, ¿sí? Sobre todo legumbres tipo garbanzos, ¿sí? Los que son muy duros tienden más a acidificar porque tienen mucha proteína. La proteína tiene esa cuestión, pero la proteína animal es mucho más acidificante que la proteína vegetal, ¿bien? Voy a dejar el vivo guardado, no se preocupen. Plantas para la artritis. Tiene mucho que ver esto con el omega 3, ¿sí? Así que fíjate todo más de incluir omega 3. Y estos aceites que nombré yo de borraja y onagra son muy buenos también. Y la alimentación. Ahí es fundamental la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación le recomendarías a alguien con insuficiencia renal? Bueno, es esto, la alimentación es para todos, es como tenemos que comprender que todos somos iguales, ¿sí? Tenemos el mismo cuerpo, entonces si yo estoy hablando digamos, sistema de defensas, ¿sí? Si yo quiero estar fuerte y sano,
hablé de un específico tipo de alimentación. Lo mismo va a ser para alguien que tenga una insuficiencia renal. ¿Sí? En una insuficiencia renal, sobre todo, hay que cuidar mucho el tema de las proteínas, así que no podría consumir digamos, hay cierta cantidad de proteínas que no va a poder consumir, y menos las de origen animal, menos, ¿sí? Esas son las que hay que realmente sacar. Hay veces que el cuerpo nos da tiempo a hacer el cambio de alimentación y hay veces que no. Para mí, la artritis reumatoidea es un momento en donde yo sí o sí me tengo que plantear dejar los alimentos de origen animal. La insuficiencia renal es otra, la persona cardíaca es otra que se tiene que plantear realmente hacer un cambio más bien brusco en la alimentación, porque su cuerpo ya los mensajes previos se los envió y no los supo escuchar. Y hay momentos en los que, bueno, hay que cambiar la alimentación más rápido, ¿sí? Igualmente empiecen a ver qué es lo que está pasando en el mundo y empiecen a fijarse que esto que estamos experimentando, estos cambios de alimentación que estamos experimentando cada vez más, la necesidad de cambiar, la necesidad de ir a otro tipo de médico, la necesidad de ocuparnos de nuestra salud, la necesidad de otro tipo de información que estamos tratando de buscar y encontrar, es hacia donde estamos yendo. O sea, querramos o no, el cambio en la alimentación es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a nivel personal, a nivel colectivo y social y a nivel medioambiental. También todo lo que yo hablo de alimentación justamente le hace bien a la madre tierra, ¿sí? Al lugar donde nosotros vivimos, a la tierra. Con lo cual es muy importante que nosotros empecemos seriamente a revisar nuestra forma de alimentarnos. Sin obviamente, yo no pongo un rifle a nadie para que se haga vegetariano, obviamente, ¿no? No es la idea, pero sí empezar realmente a pensar el tema de la alimentación. Bueno, hay alguien que me está preguntando que está leyendo un libro de Ayurveda y dice que si cocina la miel es veneno. Sí, no hay que cocinarla, simplemente no la cocines, no la pongas en una torta, en el horno, eso no. Bueno, para la persona que me pregunta, esta es la última pregunta que contesto, que me preguntan sobre la piel sana libre de acné. Bueno, todo lo que es en piel en general habla de problemas más bien internos, mucha toxina, con lo cual una dieta de limpieza está muy bueno, y más sabores amargos tipo jugos verdes te va a venir muy bien, o jugo de apio también, en un combo con todo lo que venimos hablando de alimentación en general. Y para la persona que me está preguntando de diabetes, que le prohibieron dejar la carne, ¿por qué? Es algo que le tendríamos que preguntar a tu médico, ¿por qué te prohibió eso? ¿Por qué te prohibió eso? Es algo que le podrías preguntar a tu médico, realmente. La realidad es que muchas veces los médicos no sabemos de alimentación y entonces recomendamos cosas que no sabemos, ¿sí? Igualmente el diabético tiene un tema con todo lo que es metabolismo en general, ¿sí? Es todo el metabolismo que está complicado y que deteriora todos los vasos y sistema cardiovascular en general. Con lo cual sí o sí tenés que más fruta, más verdura, más cereales integrales y enteros, más alimento real y menos ultraprocesados, ¿sí? Bueno, yo los voy a despedir. Muchas gracias por haber estado ahí y bueno, espero que les sirva esta información, y obviamente voy a dejar colgado este video para que puedan volver a recurrir a él cuando lo necesiten. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.